Buenos días, gracias por el ánimo. Vamos a continuar exponiendo la palabra del Señor. Ahora vaya por favor al libro de Oseas, capítulo 9. Versículos 1 al versículo 6 vamos a estar leyendo. Pero antes de leer quisiera preguntarle a cada uno de ustedes si alguna vez se ha olvidado de algo importante en su vida. Especialmente los hombres somos más olvidadizos que las mujeres. He escuchado algunos testimonios de algunos hombres que han olvidado su fecha de nacimiento, de la esposa, el aniversario y tantas otras cosas, ¿no? Y suele suceder en este mundo tan rápido. Bueno, hoy día vamos a ver algo que la verdad va a romper el corazón de Dios. El corazón de Dios, el estar siendo testigo de estas cosas, de tanto bien que le ha hecho su pueblo y su pueblo le ignora, su pueblo se olvida de él. Vamos por favor ahí a Oseas, capítulo. Vamos a leer estos 6 versículos, Dios mediante al respecto. Vamos a leer y dice así la palabra del Señor. No te alegres, dice, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos, pues has fornicado, apartándote de tu Dios, amaste salario de ramera en todas las eras de trigo. La era y el lagar no los mantendrán, y les fallará el mosto. No quedarán en la tierra de Jehová, sino que volverá a Efraín, a Egipto y a Asiria, donde comerán vianda inmunda. No harán libaciones a Jehová, ni sus sacrificios les serán gratos, como pan de enlutados les serán a ellos. Todos los que coman de él serán inmundos. Está hablando del pan. Versículo después dice, será pues el pan de ellos para sí mismos. Ese pan no entrará en la casa de Jehová. ¿Qué haréis en el día de la solemnidad y en el día de la fiesta de Jehová? Porque aquí se fueron ellos a causa de la destrucción. Egipto los recogerá, Memphis los enterrará. La ortiga conquistará lo deseable de su plata y espino crecerá en sus moradas. 6 versículos que tienen mucho que decirnos a la iglesia hoy día. Eventualmente sabemos que estos versículos tienen un especial llamamiento a la nación de Israel que estaban pecando delante de Dios. En este capítulo, Jehová advierte al pueblo de quitarle sus comodidades mundanas. Jehová le está diciendo, ¿están cómodos en la vida que están? Les voy a quitar esas comodidades. ¿Y cuáles eran esas comodidades? Bueno, ellos tenían todo lo que tiene que ver con el tema de la siembra. Estaban muy felices porque habían cosechado mucho y eso les había traído mucha bendición porque tenían la capacidad de poder almacenar mucha comida. Entonces Jehová les advierte y les dice, les voy a quitar sus comodidades de las que disfrutan. Especialmente el versículo 1 al 5, eso eran las comodidades que tenía el pueblo y que estaba disfrutando. Y vea qué banal es estas cosas. Ahí en la epístola de Juan, Juan dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Eso dice ahí. Y todas las cosas que están en el mundo entretienen, desvirtúan la visión cristiana. Por lo tanto, la religiosidad delante del Señor no les salvará de la ira de Dios. Ellos creían que con estar haciendo muchas cosas delante de Dios
su religiosidad, el apartarse de Dios, ellos pensaban que iban a seguir y de hecho no iban a tener ningún castigo de parte de Dios. Por lo tanto, Dios ahora le está advirtiendo, ¿cuál es su gozo? ¿Cuál es su interés? Eso se los voy a quitar. Va a desaparecer. Jehová los destina a su propia ruina en estos versículos, por sus propios pecados y por los pecados de los sacerdotes. Y vea que esto es grave. Esto está tomando otro color. Después vamos a ver varias cosas más. Allá por el año 520, antes de Cristo, Ageo, el profeta menor, Ageo significa mi fiesta. Eso significa Ageo, mi fiesta. Ageo fue la primera voz profética que se escuchó después del cautiverio de Babilonia. Habían estado muchos años cautivos en Babilonia. Entonces, después de esto, el Dios levanta al profeta Ageo como la voz profética. El ministerio de Ageo era un ministerio para incentivar al pueblo a reconstruir el templo destruido. Ese era el ministerio de este profeta Ageo. Ahora bien, esta reconstrucción del templo duró 15 años. ¿Se imagina? Y cuando uno lee ahí en el libro de Ageo, que vamos a ir en un momento más para allá, cuando uno lee este libro y uno va pensando por qué el pueblo demoró tanto en poder construir lo que Dios les estaba pidiendo, su templo. Dios quería su casa. Dios quería que le construyeran su casa. Y por favor note algo, Dios no quería construir su casa para que el pueblo se sintiera bien, sino que lo que quería Dios con reconstruir su casa era para tener comunión con su pueblo, para volver a poder disfrutar de la alabanza, del holocausto y de todo lo que hacía el pueblo. Por eso entonces que estaba dispuesto Dios a reconstruir, por mandato de Él, a reconstruir su templo. Pero el pueblo, ¿sabe lo que hizo? Esperó 15 años para hacerlo. ¿No cree que es mucho? La religiosidad, estaban entretenidos en tantas otras cosas. Vea por un momento, el mandato de Jehová era muy simple ahí en el libro de Ageo. Era muy simple. ¿Sabe lo que le estaba diciendo Dios a través del profeta en Ageo? Construyan mi casa. Eso es todo lo que le estaba pidiendo Dios. Construyan mi casa. Entonces Jehová anima al pueblo a través de su profeta a realizar esta tarea. Pero el pueblo se entretuvo perdiendo sus prioridades. Vamos a ver ahora, estoy solamente en la introducción, luego vamos a ver algunas cosas. Vaya al libro de Ageo, por favor. Capítulo 1. Vea por favor primero lo que vamos a ver ahí. Lo primero que Dios les está pidiendo a ellos es en el versículo 2, si es que lo tienen ahí, así ha dicho Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Dios le estaba pidiendo al pueblo a través del profeta Ageo: construyan mi casa. Y el pueblo, ¿qué es lo que estaba diciendo? No es tiempo, se demoraron 15 años en hacer este mandato. No es tiempo, esa es la primera parte. Segundo, vea el versículo 3, pero sí era tiempo de que los judíos vivieran en casas artesonadas, en casas de máximo lujo al respecto. ¿Se da cuenta dónde estaban las prioridades del pueblo? Versículo 3, por favor, véalo ahí. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, mire lo que después sigue en el versículo 3. Y uno lo va evaluando. Esto dice, pero ¿cómo está el pueblo? ¿Cómo está el pueblo? Entonces ellos vivían en casas artesonadas, pero la casa de Jehová estaba deshabitada. Y tercero, en el versículo 5, dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, y vea lo que le manda al Señor, al pueblo: mediten, examinen si lo que están haciendo es bueno o es malo. Mediten bien sobre vuestros caminos. Bueno, Oseas está en la misma línea, aunque están dispar varios cientos de años.
pero están en la misma línea al respecto. ¿En qué se estaba entreteniendo el pueblo ahí cuando el profeta Ageo le dijo? En cuidar sus casas, en dejarlas lindas, y que no es malo, por favor, no estoy yendo en contra de eso, pero se da cuenta que las prioridades se equivocaron. Por lo tanto, hoy día vamos a ver este punto importante, esta predicación, que tiene que ver que la religiosidad no va a salvar al pueblo de la ira de Dios. No lo va a salvar. Recuerda lo que muchas veces antes llamamos, lo que Dios quería, no quería holocaustos manchados, lo que Dios quería era que fueran fieles a Jehová. No quería sacrificios, lo que quería Dios era que le conociésemos un poco mejor. Bueno, vamos al punto número 1, si quiere anotar los apuntes. El punto número 1 tiene que ver el fracaso de Israel. Israel fracasó. Se equivocó Israel rotundamente en estos 6 versículos que hemos leído. Se equivocó rotundamente. ¿Por qué se equivocó? Primero, y este es el error que también puede cometer la iglesia en este tiempo, porque no tenemos una cosmovisión correcta de quién es Dios. Porque nuestra teología, y créame lo que le voy a decir en esto, nuestra cosmovisión de Dios es la teología que tenemos en nuestras vidas. Y Israel no entendió esto. Dios le había hablado muchas veces, Dios los había cuidado, Dios le había mandado a los profetas, Dios hizo muchas cosas, pero la cosmovisión que tenía el pueblo de Dios era muy pequeña. Y por eso que lo llevó a equivocarse tantas veces. Hoy día la iglesia, según la cosmovisión que tenga de Dios, es como va a ser fiel a Dios. Si hoy día los creyentes creen que Dios es un Dios todopoderoso, si cree la iglesia que Dios le ama y que Dios exige de la iglesia santidad, que Dios exige de la iglesia que seamos buenos hijos de Dios y que seamos fieles, entonces esa es la cosmovisión correcta que tenemos con Dios. Israel perdió esa cosmovisión. ¿Y sabe cómo la perdió? Versículo 1. Ahí ya está, ahí ya se perdió totalmente la cosmovisión Israel. Y vea como dice, tal vez al revisar el versículo 1, tal vez no podríamos encontrar tantos detalles. ¿Cómo se perdió Israel? ¿Cómo perdió su cosmovisión de Dios? Mire lo que dice, no te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos, pues has fornicado apartándote de tu Dios. Amaste salario de ramera en todas las eras del trigo. La era y el lagar no los mantendrán y les fallará el mosto. En estos 6 versículos, queridos, tienen que ver con algunas fiestas que celebraban los judíos durante la siega o lo más probable durante la cosecha allá por el mes de otoño, donde se cosechaban frutas, uvas, olivas y otros frutos más. Era una fiesta, era algo extraordinario, porque en esa fiesta ellos veían cómo Dios los había bendecido. Pero lo veían. Pero recuerden la cosmovisión equivocada. Ellos veían esto, que no habían hecho solamente el puro esfuerzo de sembrar en la tierra, pero no estaban conscientes que ese milagro de sacar todo ese fruto, de cosechar todo eso, era mandato de Dios. ¿Y sabe lo que estaba diciendo el pueblo? Que más adelante lo vamos a ver. No, Dios no hizo esto. Nuestros hombres con los que nos acostamos, ellos nos dieron estas cosas. Vamos a ver especialmente el capítulo 2 del libro de Oseas. Eso está diciendo. ¿Qué hacían en esta fiesta de la cosecha el pueblo? Bueno, en estas fiestas que hacían, ellos se reunían, ofrecían sacrificios y libaciones. Una libación es una aspersión de algún líquido, ya sea de vino o de sangre o de algún otro líquido, y lo esparcían, dando a entender, Señor, tú eres fiel con esto. Esas son libaciones. Cantaban, es decir, era una fiesta de regocijo, en compañía de Jehová. Dios, Jehová, estaba presente en estos sacrificios, en esta alegría que ellos tenían, porque Dios sabía que Él le había proporcionado todo lo que ellos estaban cosechando. Puede pasar con nosotros muchas veces, hermanos, que todo lo que tenemos, muchas veces, como algunas veces prediqué, alguien podrá decir, todo lo que tengo me lo ha dado este bolsillo, o me lo ha dado esta frente, con el sudor de mi frente me he ganado todo esto.
y no sabemos que Dios es dueño de todas las cosas y Él nos ha proporcionado todas las cosas. Entonces eso es perder la cosmovisión en Dios. Que todo lo que tenemos nosotros no es nuestro. Nuestra esposa no es nuestra. Nuestros hijos no son nuestros. Todo es de Dios. Todo. Imagínense. Entonces allí esta era una fiesta donde se regocijaban, cantaban a Jehová. Era una fiesta, era un momento oportuno para agradecer. Este era el momento oportuno para agradecer a Jehová lo fiel que había sido con ellos. Para eso se instituyó esta fiesta, para que el pueblo se reuniera todo, viera la cosecha y decir, Señor, qué grande eres, qué magnífico eres. Pero note que esta fiesta y otras, tal cual se enlutaron, más adelante vamos a ver en el versículo, vaya al versículo 4, porque aparece 3 veces la palabra pan en el versículo 4. Y dice que ellos, mire el versículo 4, no harán libaciones a Jehová, ni sus sacrificios les serán gratos, como el pan de enlutados les serán a ellos. ¿Sabe lo que significa esto? Les estaba prohibido a un judío tocar un cadáver. Y todo aquel que tocara un cadáver en forma inmediata se convertía en un inmundo. No podían tocarlo y después tenían que tener un proceso, ¿cierto?, de purificación por haber tocado a un cadáver. Pues Jehová está diciendo que ese pan que ellos estaban comiendo era un pan, como lo que dice aquí, un pan enlutado. Qué tremendo, ¿no? Y no quería el pueblo mirar hacia el cielo y decir, Señor, todo lo que tú nos has dado y todo lo que hemos recogido te pertenece a ti. Todo, absolutamente todo. Las cosechas debían ser un factor especial para reconocer la mano poderosa de Dios. Hermano, cuénteme una cosa. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido agradecidos con Dios y le hemos dicho a Dios, Señor, lo que tengo, poco o mucho, es tuyo? Lo que me has dado te pertenece. Pero no tan solo eso, vaya por favor al capítulo 8 de ahí de Oseas. El capítulo 8 termina muy mal, pésimo. Vamos a ver por lo menos 4 elementos por el cual terminó muy mal esta relación entre Dios y su pueblo. Son 4 puntos que quiero que por favor los anoten, los subrayen en su Biblia, cómo termina esta relación de Dios, o más bien el pueblo con Dios. Analicemos el versículo 11 del capítulo 8. Y ya podemos tener un problema grande ahí, ¿no? Ahí se pierde la cosmovisión. ¿Se da cuenta a lo que me refiero cuando hablo de cosmovisión? Versículo 11. Porque multiplicó Efraín altares para pecar. Tuvo altares para pecar. 2 veces usa la palabra altares para pecar. Pero no tan solo, empieza el versículo 11 aún más fuerte, porque multiplicó, no fue uno, multiplicó altares y se perdió la cosmovisión bíblica. Salomón perdió la cosmovisión bíblica de Dios. Dios le dijo esto. Al final, siendo viejo, su corazón fue desviado, amando a otras mujeres, haciendo alianza con otros pueblos y él dejando de amar a su Dios. Entonces vamos comprendiendo todas estas cosas poco a poco y vamos entendiendo que el tener una cosmovisión equivocada de Dios nos va a llevar a un fracaso espiritual tremendo. Ese era el primer punto. Adoraron a dioses equivocados, multiplicaron altares. Versículo 12 está el segundo problema de tener una cosmovisión equivocada de Dios. Despreciaron la ley de Dios. Versículo 12 dice, le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Note que el texto no dice por cosa olvidada o por cosa poca, sino que dice por cosa extraña. Esa ley que Dios quería que estuviera en el corazón de ellos, ahora para ellos era extraño. Increíble.
era extraño. Es como querer decir, no reconocemos tu ley, tu autoridad sobre nosotros. Se vuelvo a insistir, tener el fracaso de Israel es porque no tiene una cosmovisión correcta de Dios. Los apóstoles antes de Hechos 2 tenían una cosmovisión muy equivocada del Señor Jesús. A veces creían, a veces no creían. Ni aun los hermanos de Jesús creían en Él, propiamente tal. Pero María, su madre, guardaba todas estas cosas en su corazón. Entonces Israel fracasa por esto. El tercer punto donde Israel fracasa está en el versículo 13. Hubo un desprecio de Jehová hacia sus sacrificios, hacia sus holocaustos. Versículo 13 dice, en los sacrificios de mis ofrendas sacrificaron carne y comieron, no los quiso Jehová. Ahora se acordará de su iniquidad y castigará su pecado. Ellos volverán a Egipto. ¿Por qué les dice esto? Ellos volverán a Egipto. Porque ellos sabían lo que sus antepasados habían vivido durante 430 años siendo esclavos en Egipto. Todo lo que sufrieron, todo lo que abusaron, todo lo que pasó en Egipto, solo ellos lo sabían. Por lo tanto, ahora Dios le está diciendo, si ustedes no remiendan su vida, los voy a devolver a Egipto. Hermanos, qué triste es para un padre poder castigar a un hijo para que ellos puedan entender lo que nosotros queremos. Qué triste es para Israel amenazar a su pueblo de esa manera para que no vayan al precipicio. Pero el pueblo sigue tosudamente delante de Dios diciéndole, nosotros vamos a hacer lo que queremos porque somos grandes, somos independientes y a nosotros nadie nos manda. Eso le estaba diciendo en pocas palabras. Y cuarto, hubo un olvido, y lo peor de todo, un olvido hacia Jehová. Versículo 14. Olvidó pues Israel a su hacedor. Y edificó templos, y Judá multiplicó ciudades fortificadas, mas yo meteré fuego en sus ciudades, el cual consumirá sus palacios. ¿Sabe lo que está diciendo ahora Israel? ¿Sabe lo que está diciendo Efraín? ¿Sabe lo que está diciendo Judá? El pueblo, para que no nos pase nada, producto de nuestro esfuerzo, vamos a construir, vamos a amurallar la ciudad, vamos a fortificarla para que estemos seguros. Y si Jehová no cuidare la ciudad, en vano los guardas la cuidarán. ¿Se da cuenta de dónde va esto? El solo hecho de poder desviar un poco la mirada de Dios, vamos a caer en un precipicio que es mejor darse cuenta antes, pedirle perdón al Señor y decirle, Señor, creo que estoy equivocado. Entonces la pregunta es, ¿cuál era el motivo de alegría de Israel cuando estaba haciendo esta fiesta? ¿Cuál era el motivo de alegría? ¿El motivo de alegría era por lo que cosechó? ¿O el motivo de alegría era por lo que Jehová les había dado? Le pregunto a la iglesia, ¿cuál es el motivo, cuál es el motor de tu vida diaria? ¿Por lo que tienes o por lo que Dios puede hacer en tu vida diaria? ¿Por qué se enorgullece tu corazón? ¿Por qué se alegra tu corazón? ¿Por qué se alegraba el corazón de Israel? Porque tenía vino, tenía todas las cosechas, tenía el mosto y tenía todo para comer. ¿O estaba contento porque Jehová estaba con ellos? ¿Qué te alienta cada mañana a despertarte? ¿Qué te alienta a ir con gozo a tu trabajo? Difícil, ¿no? Si usted supiera que pastor conociera a mi jefe, no diría eso. Bueno, vea lo que decía nuestro hermano Pedro con los jefes un poco odiosos, ¿no? ¿Qué motiva? ¿Qué le motivaba a Israel esta fiesta de alegrarse? ¿Y sabe lo que le dice el Señor? No te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los otros pueblos. Y Dios les está diciendo ahora, mire lo siguiente, no había motivo. Dios les está diciendo, no hay motivo de que ustedes estén gozosos, ya que ellos estaban siguiendo las costumbres paganas de sus vecinos, contaminando todas las prácticas aborrecibles del culto a Baal, a las que ellos atribuían todo el éxito de las cosechas. Ellos estaban diciendo, Baal nos dio estas cosas.
Eso estaban diciendo ellos. Y por favor note el versículo 1, y ahí es necesario que puedan distinguir algo. Note que Jehová no les dice, no te regocijes. Eso no le dice Jehová. No sé si lo leyó bien. El texto no dice, no te regocijes. El texto está diciendo, no te regocijes como los demás pueblos. Si Dios quiere que su pueblo esté contento, esté gozoso. Es lo que Pablo le decía a la iglesia, estad siempre gozosos. Santiago en la misma línea, hermanos, tened sumo gozo cuando os halléis en diferentes pruebas. Entonces el gozo es parte de la vida cristiana. Es parte. No podemos vivir una vida amargada si el Señor está en nuestro corazón, si Él gobierna nuestro corazón, si su Espíritu Santo está en nuestras vidas. Por lo tanto, Dios le está diciendo, no te regocijes como los demás pueblos. Ellos habían copiado lo que sus demás pueblos hacían, porque los demás pueblos están diciendo, todo lo que tenemos nos dieron nuestros dioses. Y el pueblo había adquirido esa misma idea. Se da cuenta, vuelvo a insistir, tener una cosmovisión equivocada de Dios nos va a llevar a un precipicio. Cuando llegue la prueba y no tenemos una cosmovisión correcta de Dios, vamos a tener problemas en nuestra vida espiritual. Lo que usted conozca de Dios, esa va a ser su cosmovisión de Dios. Su vida espiritual va a depender de cómo usted conozca a Dios, qué opinión usted tiene de Dios y cómo Dios ha actuado en su vida. Así de simple. El regocijo del pueblo debe ser primero una rectitud y de temor a Dios. Esas son las dos condiciones. Cuando el pueblo debe acercarse a Dios, debe tener estos dos elementos, rectitud y temor a Dios. Así lo dice Proverbios, capítulo 29, versículo 6. En la transgresión del hombre malo hay lazo. Mire lo que dice después, mas el justo cantará y se alegrará. Una cosmovisión equivocada, errada, va a tener fuertes consecuencias en la vida de los creyentes, y ahora lo estamos viendo en la vida de Israel. Vea por favor cómo terminaron estos 4 puntos que le di ahí. Adoraron a dioses ajenos, capítulo 8, versículo 11. Despreciaron la ley. Hubo un desprecio de Jehová hacia su holocausto. Y número 4, hubo olvido hacia Jehová, versículo 14. Ahora preguntémonos a nosotros mismos y preguntémosle a Israel, ¿qué vamos a aprender de ellos hoy día? ¿Cómo afecta este sermón a ustedes al mirar a Israel que está cometiendo uno y otro desprecio al Señor? Ahora pregunte, ¿qué me puede enseñar Israel a mí? ¿Qué puede enseñar? Señor, ¿me he olvidado de ti? Señor, ¿he llegado a ser tan orgulloso de poder decir que todo lo que tengo ha sido por mi esfuerzo? No sé. Y estamos en el capítulo 1, imagínense. Vamos al punto número 2. Entonces Jehová ahora les va a mandar algo y les va a instruir. Y el punto número 2 es un punto que está basado en el Nuevo Testamento, pero lo quise tomar acá como este punto es poned la mira en las cosas de arriba. Poned la mente en las cosas de arriba, que mi mente, mi corazón esté puesto en las cosas. Y eso es lo que decía Pablo. Si puedes haber resucitado, esa es la condición. Si ustedes han resucitado, entonces la consecuencia de esta resurrección es poner la mira en las cosas de arriba. Porque los muertos no pueden poner la mira en las cosas de arriba. Si ustedes escucharon mi sermón de Primera de Pedro, las características de un cadáver, cómo veía el Señor a los cadáveres, se va a dar cuenta entonces ahora que el Señor está diciendo, sí, pues haber resucitado, entonces su mirada, su corazón, su fe debe estar puesta en Dios. Y ahora Dios le va a decir que en algún momento las cosechas abundantes pronto van a terminar. Dios le está diciendo, ¿están contentos con esto? ¿Saben qué?
en algún momento yo les voy a quitar sus cosechas. Capítulo 9 de Osea, por favor, vuelvo al versículo 2. La era y el lagar no los mantendrán y les fallará el mosto. En algún momento entonces Dios les va a decir, les voy a quitar sus comodidades, les voy a quitar lo que ustedes más aprecian en este mundo, que son sus cosechas. Y si ustedes reconocieran de que yo se los doy, puedo cambiar de opinión, pero hasta el momento no lo va a hacer Dios y Dios les va a estar diciendo que las cosechas abundantes van a terminar. Retroceda por favor en el mismo libro, en el capítulo 2, del versículo 9 al versículo 12, por favor. Dice el Señor, por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino y a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Versículo 10, y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo, y todas sus festividades. Termino con el versículo 12. Y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo, mis salarios son, salario que me han dado, mire, por favor note esto, salario que me han dado mis amantes, y las reduciré a un matorral, y las comerán las bestias del campo. ¿Qué está diciendo el pueblo? Tenemos una cosmovisión equivocada, tenemos un problema. Oh Israel, ¿cuántas veces decía el Señor, quise juntaros como la gallina junta a sus polluelos y no quisisteis? ¿Cuántas veces el Señor le ha hecho bien a su pueblo y el pueblo sabe lo que está diciendo? Mis amantes me dieron estas cosas. Mis amantes. Qué triste, ¿no? Por favor, si usted nota de los versículos 9, todos los pronombres posesivos que hay ahí. Y nótelo, por favor. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo, dice Dios, mi vino, mi lana, mi lino, que yo les había dado para cubrirlos, les voy a quitar estas comodidades. Por el simple hecho de que no están reconociendo que la mano todopoderosa de Jehová les ha dado estas cosas. ¿Se da cuenta por qué puse poner las miras en las cosas de arriba y no en las de la tierra, tal vez, no? Y aquí Dios le estaba ya diciendo al pueblo a través del profeta Moisés que Dios les iba a llevar castigo si ellos no remendaban este error. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 28, por favor, si me acompañan ahí. Versículo 30. Miren lo que está escribiendo el escritor. Te desposarás con mujer y otro varón dormirá con ella. Edificarás casas y no habitarás en ella. Plantarás viña y no las disfrutarás. Fuerte, ¿no? Eso es fuerte. Y aún más, ¿sabe que hay otro que uno puede ir pensando? Qué fuerte como el pueblo abandona a su Dios. Capítulo 8, aunque no está en el texto, pero por favor búsquenlo ahí en el capítulo 8 de Deuteronomio. Y vea por favor cómo Jehová está advirtiendo sobre un corazón que se puede olvidar de Dios. Capítulo 8 de Deuteronomio, versículo 11. En algunos textos voy a tocar, no todos. ¿Cómo comienza esto? Con un verbo imperativo. Cuídate. Deuteronomio capítulo 8, versículo 11, comienza diciendo, Israel, cuídate. ¿De qué me tengo que cuidar? De no olvidarte de Jehová tu Dios. ¿Para qué? Para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Y vea el versículo 12. Mucha pena. No suceda que comas
y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Pero comienza como Dios es sabio, lo que va a pasar en el corazón del ser humano. Y se enorgullezca tu corazón, y nuevamente dice, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, etc. Cuídate, Israel, de no olvidarte de Jehová. Cuídate de no olvidarte de esto. El Señor les quitaría, si vamos de nuevo al libro de Oseas, el Señor no tan solo les iba a quitar todo lo que tiene que ver con el vino, le iba a quitar todos estos privilegios, sino que ahora el Señor les va a quitar el vino y su mosto. Vea por favor en el capítulo 7 de Oseas, en el versículo 14. Y no clamaron a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus camas. Para el trigo y el mosto se congregaron, se rebelaron contra mí. Y sigue, y va sumando, una y otra, perdiendo la conmovisión, perdiendo la confianza en su Dios. Y todas estas cosas, ¿sabe qué? Lo mismo pasa, y voy a dar 3 puntos, exactamente lo mismo pasó con el profeta Ageo. Lo mismo. Vaya por favor a Ageo, capítulo 1, versículo 10. Aquí les voy a dar a lo menos 3 puntos para que usted vaya viendo cómo el pueblo va cayendo y va decayendo en su vida para con Dios. Y son puntos que uno los va diciendo, pero cómo Israel sigue cayendo a pesar de que Dios le envía sus profetas. Capítulo 1, versículo 10. Por eso, ahí va el primer punto, Dios lo que hace con el pueblo, detuvo la lluvia. Eso es lo que hace Dios. Porque Dios les estaba diciendo, recuerden la introducción que hice, Dios le estaba mandando al pueblo a través del profeta Ageo una sola cosa: construyan mi casa. Y ellos estaban diciendo, aún no es tiempo. Son 15 años recién, ¿por qué tan? El pueblo en el fondo le está diciendo, Señor, ¿por qué estás tan apurado? Esos son 15 años. Puedes esperar un par de años más, pero ¿sabe lo que primero queremos? Es que nuestras casas estén bien artesonadas. Eso queremos primero. Queremos vivir bien, queremos poder tener nuestras comodidades porque tenemos derechos. Y eso es lo que estaban diciendo. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Ya que ellos estaban confiando en sus siembras, lo que hace Dios ahora, que no puede hacer ningún ser humano, es detener la lluvia. Versículo 1, capítulo 1, versículo 10. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Punto número 2, está en el versículo también 10. Se detuvo la tierra para dar sus frutos. Y también lo leemos ahí. Y la tierra detuvo sus frutos. Y en el versículo 11 lo que hace Dios es llamar a la sequía completamente. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de mano. Dios cumplió su palabra. Algo similar está haciendo, ¿cierto?, este profeta en el cual estamos estudiando, Oseas. Y se estaba cumpliendo poco a poco la palabra del Señor. Entonces, hermano, uno va pensando en esto, ¿cómo entonces podemos descubrir y tener una cosmovisión correcta de Dios? Y por último, quiero saltarme al punto número 3. Un llamado que hace Dios a considerar los caminos. Dios entonces ahora le va a decir, ¿saben qué?
Les voy a dar la oportunidad, reconsideren sus caminos. El punto número 1 que habíamos visto, el fracaso de Israel, una cosmovisión equivocada. El segundo punto tiene que ver con que el pueblo tenía que tener y poner la mira en las cosas de arriba, pero no lo estaba haciendo, muy por el contrario. Estaban diciendo que todo lo que ellos tenían se los habían dado sus amantes. Y todo el capítulo 2 lleva a eso del libro de Oseas. Ahora el punto número 3 es un llamado a considerar sus caminos. Vaya por favor nuevamente a Ageo, capítulo 1. Y en el capítulo 1, versículos 6, vamos a ver, lo desglosé de esta manera. En un solo versículo saqué 5 puntos. Es raro esto, que un solo versículo tan pequeñito, pero vamos a ver estos 5 puntos por el cual el pueblo se estaba alegrando equivocadamente. Ageo, capítulo 1, versículo 6. El primer punto que vamos a ver ahí es que el pueblo estaba sembrando mucho, pero cosechaban poco. Eso es lo primero. Estaban sembrando mucho, pero recogiendo poco. ¿Por qué? Porque su cosmovisión, su fe, estaba apartada de Dios. Y es triste, ¿no? En el versículo 6, sembréis mucho y recogéis poco. Sembréis mucho y recogéis poco. Dios lo que quería era alegrarlos a ellos. Eso quería Dios. Quería que disfrutaran con todo lo que Dios les había dado, pero el pueblo no estaba dispuesto a poder torcer su mano. No querían, absolutamente no lo querían. Bueno, antes de continuar con el punto número 2, quiero comentarles algo que Dios hizo desde la eternidad al respecto y que parte en el libro de Génesis. No lo busque porque ya conocen ustedes el texto, pero parte de Génesis capítulo 2, del versículo 2 hasta Éxodo capítulo 20, transcurren de de Génesis capítulo 2, versículo 2, hasta Génesis capítulo 20, transcurren 2513 años. ¿Por qué les quiero dar este dato? Porque es importantísimo. Vuelvo a repetir, de Génesis capítulo 2, versículo 2, hasta Éxodo capítulo 20, donde se da la ley o las 10 palabras, transcurren 2513 años. ¿Qué es lo que dice Génesis 2:2? Habla el Señor del día de reposo. Pero durante 2513 años el pueblo no fue y no hizo el reposo del cual Dios había dado a su pueblo. No lo hizo, porque no era mandato para el pueblo. ¿Cuándo fue mandato? Después de Éxodo capítulo 20, cuando Dios dice que tiene que respetar un día en la semana para poder dedicarse a Jehová su Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que durante estos, aún en más, que durante estos 430 años que el pueblo estuvo cautivo allá en Egipto, el pueblo ningún día celebró el Shabbat o el día de reposo, no lo hizo. Tampoco lo hizo en el desierto. Tampoco. Después, digo el desierto hasta el capítulo 19 del libro de Éxodo. Después del capítulo 20, cuando Dios les dio los mandamientos, ahí Dios les dijo, ustedes tienen que ahora separar un día. Hermanos, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que cuando Dios libera a su pueblo, cuando Dios libera a la iglesia, cuando Dios salva a la iglesia de sus pecados, cuando Dios libera a la iglesia para que vivamos para Él, entonces Dios está diciendo, ahora ustedes son libres, ahora me pueden adorar, ahora pueden respetar mis días, mis palabras y todo lo que yo le he dado. Pero el pueblo de Israel, mientras era esclavo, no podía respetar esto porque no había sido liberado. 2513 años el pueblo no celebró ningún día de descanso. Pero después que Dios los liberó, y eso es lo que hace Dios, el poder de Dios,
Entonces, después que los liberó, entonces ahora el pueblo estaba en condiciones de adorar a Dios. Increíble, ¿no? 2513 años donde no respetaron, donde no celebraron, mejor dicho, esto. Bueno, vamos con los 5 puntos ahí, ¿no? Vamos de nuevo a Ageo, por favor. Siembran mucho, pero cosechan poco. Segundo, comen mucho, pero no se sacian. Es como que es raro, ¿no? Siembran mucho, pero bueno, eso puede ser lógico. Pero después dice, comen mucho y no se sacian. Porque entonces hay un problema en el corazón, entonces. 3, beben y no quedan satisfechos. Y mire por favor la correlación que hay. Primero parte con la siembra, después con la comida y después con la bebida. Y después viene con el vestido, versículo 4, os vestís y no os calentáis. Y por último, parece que había una inflación muy grande en los tiempos, ¿no? de Ageo, porque dice el punto número 5, y su sueldo se va como en saco roto. Ganaban el dinero, pero se les iba. Una inflación muy enorme, ¿no? Había, parece. Entonces, ¿qué es lo que queremos llegar con esto? Que el pueblo tiene y sigue teniendo una cosmovisión equivocada de Dios. Ahí en Ageo, capítulo 1, versículo 11, están las 7 consecuencias o los 7 castigos que Dios les está dando a su pueblo porque está desobedeciendo y tiene una cosmovisión equivocada de Dios. Y ese es el fracaso por el cual Oseas les está diciendo que la religiosidad de sus corazones no va a impedir el castigo de Dios. No lo va a quitar, no lo va a detener. Dios va a seguir con su proyecto, con sus planes y va a seguir a no ser que el pueblo se arrepienta. 7 castigos que vemos ahí en el versículo 11 al respecto. Podríamos dar muchos más al respecto, pero no es lo que estamos predicando hoy día. Por último, quiero hacer una conclusión de esto, ¿no? Vamos por favor a Oseas de nuevo. Entonces ya Dios les está diciendo al pueblo, no les está impidiendo que se alegren, ¿no? Lo que está diciendo, no se alegren como los otros pueblos, que los otros pueblos consideran que todo lo que tienen se los han dado sus dioses. Después Dios les va a decir entonces, les va a quitar sus privilegios, sus comodidades, a partir del versículo 2 en adelante. Pero vea cómo termina el versículo 1. ¿Por qué no tienen que alegrarse? Porque hay un motivo de fondo. Y en el fondo hay 2 motivos en el versículo 1 por el cual Dios no quiere que se alegren como los demás pueblos. Uno, el primer pecado que cometieron ellos es que ellos fornicaron delante de Dios. Eso es lo que primero que debemos. Y aún más podemos sacar otros puntos más. Primero, ellos fornicaron. Segundo, se apartaron de Dios. Y tercero, amaron salario de ramera. 3 cosas. Y por eso entonces Dios le está diciendo, ¿por qué están alegres? ¿Por qué están alegres? ¿Por esto? No pueden estar alegres por esto. Entonces ahora Dios les va a estar diciendo en el versículo 3, no quedarán en la tierra de Jehová, sino que volverá Efraín a Egipto y a Siria, donde comerán vianda inmunda, como el hijo pródigo. Volverán allá, porque han fornicado, porque se apartaron de Dios y porque amaron el salario. Ese significa entonces que estaba reconociendo el pueblo que todo lo que tenía se lo habían dado sus dioses. Y ahí ya como leímos en el versículo 4, no harán libaciones a Jehová, ni sus sacrificios les serán gratos. Y ya explicamos este tema del pan enlutado, que estaba inmundo. Como dice ahí en Ageo, van a comer y no se van a saciar. No se van a hacer, no lo van a hacer. Hay una oración muy hermosa para llevarles a pensar a ustedes, para concluir, que está en el primer libro de Crónicas, que es una oración que hizo el rey David
y que es preciosa, que podamos meditarla en nuestros corazones y poder llevarla esta semana. Y cuando lleguemos a nuestras casas, cuando nos subamos tal vez a nuestros autos o cuando nos subamos a nuestras bicicletas, poder reconocer, Señor, todo es tuyo. ¿Qué te puedo ocultar? ¿Qué te puedo negar? Capítulo 29. Quiero comenzar en el versículo versículo 9, por favor. El capítulo 29 tiene el contexto de la adoración y las ofrendas. Eso es lo que tiene el contexto del capítulo 29 de este Crónicas. Dice el versículo 10, el 9, perdón. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David, por favor que sea una oración nuestra esto: bendito. Bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Mira ahora todo lo que le pertenece a Jehová. Tuya es, oh Jehová, primero, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. 5 cosas. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria y la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todo. Metamos ahora en un tema más escabroso, ¿no? Vamos al versículo 12. Las riquezas y la gloria proceden de ti. Y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. ¿Qué le parece esto? Y aún más sigue, ¿no? Versículo 14 y termino. Porque, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. El pueblo con Oseas no estaba reconociendo esto. Mis amantes, lo que yo hice, lo que yo forniqué con mis amantes, ellos me dieron el dinero y con esto el pueblo estaba diciendo, somos lo que somos. Y Dios le dijo, les voy a quitar sus comodidades. Hermano, como dije al principio, le quisiera a usted preguntar al pueblo o preguntarle al profeta Oseas, ¿cómo afecta ese mensaje hoy día a mi corazón? ¿Qué tengo que remediar entonces hoy día en mi corazón? ¿Qué es lo que tengo que reconocer de Dios, de que le pertenece? ¿Cuál es parte de su vida le está privando a Dios? ¿Y cuál es parte de su vida las maneja usted, las administra usted? Porque partamos de una base, de una premisa, no somos buenos administradores de nuestra vida espiritual. Necesitamos entonces que alguien nos ayude y que nos guíe en poder amar más a Dios, en poder adorarle más. Una vez Guido dijo algo que me impactó. Dijo, es necesario que amemos a Dios más que ayer. Hoy día hay que amarlo más que ayer. Y mañana y así sucesivamente. Entonces hagamos un análisis hoy día de acuerdo a esto. ¿Qué parte de mi vida aún no gobierna el Señor?
su corazón, sus posesiones, su profesión, su familia, sus hijos. ¿Qué parte entonces hoy día le preguntamos a Oseas? Oseas, gracias por este mensaje porque bastante dolor de cabeza te dio el pueblo, ¿no? Pero ahora vamos a nuestras vidas. ¿Cómo hacemos ahora entonces la contextualización de traer un mensaje de miles de años atrás y traerlo hoy día a la iglesia y decir, Señor, ¿qué es lo que me vas a enseñar? ¿Qué es lo que quieres hoy día que yo te rinda a ti? ¿Oramos? Padre, te agradecemos en esta hora el que podamos, Señor, estudiar a este profeta en el cual nos ha dado, Señor, preciosas enseñanzas. Hoy día la iglesia necesita tener una cosmovisión correcta de quién eres tú. Si pues habéis resucitado, dice Pablo, buscad las cosas de arriba. Y Padre, debemos de confesar que eso nos cuesta. Porque vivimos en un mundo tan inmerso, tan rápido, tan consumista, que muchas veces, Señor, ni siquiera tenemos tiempo para poder mirar hacia el cielo. Así que, Padre, ayúdanos para poder reconocer que todo lo que somos y todo lo que tenemos te pertenece. Y tú nos lo has dado, Señor, a cada uno de nosotros por misericordia, porque simplemente eres bueno, eso es todo. Eres un Dios bueno. Eres un Dios maravilloso. Y aunque tú, Señor, nos quitases todo lo que tenemos, nuestros bienes, creeremos firmemente que tú sigues siendo Dios. Padre, ¿cómo probaste a tu siervo Job? Perdiendo 10 de sus hijos. Señor, trabaja en nuestros corazones para que nuestra teología y nuestro conocimiento de ti, ese sea nuestro motor de vida como hijos tuyos. Ayúdanos, Señor, a amarte más, pero ayúdanos, Señor, a amarte con todo nuestro corazón, no como aquel joven rico que tocaron lo que más amaba y despreció seguir al Maestro. Señor, gracias por este libro que tanto bien nos ha hecho. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.